El presidente Ibrahim Traoré acaba de irrumpir personalmente en el aeropuerto de Ouagadougou y detener un avión privado cargado con oro y diamantes que estaba a segundos de despegar hacia Europa. ¿Qué sabía Traoré que nadie más conocía? ¿Por qué decidió arriesgarlo todo en plena noche? Este es el momento exacto en que África le planta cara al mundo. Eran las 11:47 de la noche, cuando el presidente Ibrahim Traoré pisó inesperadamente la pista del Aeropuerto Internacional de Ouagadougou. Frente a él, un avión privado, en apariencia diplomático, estaba listo para despegar hacia Europa, cargado en secreto con oro y diamantes. Traoré, firme y sereno, avanzó bajo la lluvia ligera. Sabía exactamente qué había dentro, sin gritos ni violencia. El presidente africano tomó una decisión histórica de tener ese vuelo, demostrar al mundo que África ya no permitiría más saqueos. La noticia recorrió rápidamente África. Un presidente bloqueaba personalmente un vuelo diplomático. El continente despertaba sorprendido, dividido entre admiración y polémica, especialmente entre las potencias internacionales, cuyos intereses económicos quedaban expuestos tras aquella acción inesperada. ¿Quién le había otorgado ese derecho? ¿Actuaba Ibrahim Traoré fuera de la ley? ¿O estaba cumpliendo un deber moral superior mientras el mundo debatía? Traoré permanecía en silencio. Sabía que su acción era provocadora, pero necesaria. Su gesto había encendido un fuego que muchos preferían apagado. La controversia estaba servida, y una pregunta inevitable resonaba en cada rincón del continente. ¿Este hombre había cruzado un límite? ¿O finalmente había tenido la valentía de defender a África contra sí misma? El aeropuerto internacional de Ouagadougou siempre fue discreto. A simple vista, nada especial. Sin embargo, tras la fachada de aparente normalidad, escondía una incómoda verdad durante años. Se había convertido en una puerta oculta para extraer silenciosamente los recursos más preciados de Burkina Faso y del corazón mismo de África. Mientras el mundo enfocaba sus ojos en ciudades como Lagos, Dakar o Nairobi, el aeropuerto de Ouagadougou operaba en las sombras. Pocos preguntaban. Nadie respondía. Las mercancías salían sin controles estrictos, camufladas bajo estatus diplomáticos o misiones humanitarias dudosas. Diamantes, oro y minerales estratégicos abandonaban el país discretamente, dejando atrás pobreza y frustración. Pero aquella noche, Ibrahim Traoré decidió intervenir. El presidente sabía demasiado bien qué ocurría detrás de bambalinas. Había leído los informes clasificados, escuchado las denuncias silenciadas. Durante años había observado cómo la indiferencia de unos cuantos condenaba el futuro de muchos. Así que decidió romper la cadena. Decidió que esa pista ya no sería cómplice silenciosa. Aquella puerta oculta, que tantos preferían abierta, había sido sellada con un simple acto de coraje presidencial. África, en la figura desafiante de Traoré, empezaba finalmente a poner límites. La noche del incidente, el vuelo privado, llevaba ya 3 horas estacionado discretamente en la pista secundaria del aeropuerto de Ouagadougou, sin rutas comerciales declaradas oficialmente, sin registros claros sobre su destino final. Oficialmente, su manifiesto indicaba material diplomático. Extraoficialmente, nadie conocía el contenido real de su carga. Aquella noche,
Los pilotos africanos entrenados en prestigiosas escuelas aeronáuticas de Europa realizaban los últimos preparativos con un nerviosismo inusual. Cada movimiento parecía calculado. Cada gesto revelaba inquietud. Pero nadie hablaba. Nadie preguntaba. La rutina del silencio era demasiado familiar en aquel aeropuerto. Sin embargo, esta vez algo salió mal. La discreción que caracterizaba esas operaciones quedó comprometida cuando una leve tormenta causó un retraso imprevisto. Las prisas hicieron más visibles las inconsistencias, documentos incompletos, autorizaciones firmadas apresuradamente, detalles que no coincidían, a pocos metros de distancia. Ibrahim Traoré observaba atento. Desde hacía tiempo, él sospechaba de aquellas operaciones diplomáticas nocturnas. Ahora, finalmente, tenía la prueba frente a sus ojos. No era simplemente un vuelo más. Era la evidencia tangible de que algo profundamente turbio ocurría bajo la fachada humanitaria. El presidente supo entonces que había llegado el momento preciso para actuar, para confrontar de frente una realidad que muchos preferían ocultar. Aquella noche, el presidente Ibrahim Traoré apareció en el aeropuerto sin previo aviso. No hubo protocolo, escoltas visibles ni anuncios oficiales. Tan solo su figura decidida emergiendo entre las sombras, mientras los oficiales y pilotos intercambiaban miradas nerviosas. El silencio en la pista era casi tangible. Los responsables del vuelo sabían perfectamente quién era él y qué representaba. Traoré caminó con calma, acercándose lentamente hacia el avión privado detenido por la tormenta. No hubo gritos ni confrontaciones inmediatas, pero su sola presencia cambió por completo el ambiente. En su rostro no había ira, solo determinación. Sus ojos reflejaban un mensaje claro. Había llegado el momento de acabar con aquella complicidad silenciosa. El presidente comprendía perfectamente que esta noche marcaba un punto sin retorno. Estaba dispuesto a enfrentar críticas, escándalos o ataques personales. Porque sabía que, en esa pista, estaba defendiendo algo mucho más grande, la dignidad misma de su continente. Una llovizna ligera empezó a cubrir suavemente la pista del aeropuerto de Ouagadougou, envolviendo la escena en una atmósfera grisácea y tensa. Pequeñas gotas golpeaban las alas del avión privado, y las luces intermitentes reflejaban rostros llenos de incertidumbre. Los agentes de seguridad, nerviosos, susurraban órdenes imprecisas mientras intentaban resolver rápidamente aquella situación inesperada. El presidente Ibrahim Traoré permanecía impasible en medio de esa tensión palpable, observando fijamente el avión, como si pudiera ver claramente lo que ocultaba en su interior. Sabía perfectamente que esta no era una operación aislada. Era el síntoma de un mal profundo que por demasiado tiempo se había ocultado bajo diplomacias fingidas y silencios cómplices. Un viento repentino se levantó sobre la pista, haciendo tambalear ligeramente los equipos. Algunos agentes miraron hacia el cielo oscuro, incómodos, conscientes de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Nadie se atrevía a moverse sin una indicación clara del presidente. En aquella noche, bajo la tenue lluvia, todos intuían que este momento marcaría un antes y un después. Algo estaba a punto de romperse. Algo que iba más allá de un simple protocolo o rutina. Era el comienzo silencioso de un cambio inevitable. La lluvia aumentó de intensidad,
obligando al personal a mover apresuradamente la carga hacia el interior del avión. Entonces ocurrió lo inevitable. Uno de los contenedores resbaló de las manos temblorosas de un operario, cayendo bruscamente sobre el pavimento mojado. El golpe resonó en medio del silencio, abriendo una grieta profunda en la caja metálica. De inmediato, varios lingotes de oro se deslizaron lentamente hacia afuera, reluciendo bajo la tenue iluminación de la pista. Un murmullo de asombro recorrió el grupo reunido alrededor del avión, mientras los pilotos miraban con evidente inquietud. El presidente Traoré dio un paso adelante. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino determinación absoluta. Era precisamente lo que esperaba. Esta era la prueba contundente que necesitaba para romper definitivamente con la fachada de diplomacia humanitaria y descubrir la verdad oculta durante años. La tensión se volvió palpable. Agentes de seguridad y personal aeroportuario intercambiaban miradas incrédulas, conscientes de la gravedad de aquel momento. Ninguno podía seguir fingiendo ignorancia. La evidencia estaba allí, frente a sus ojos, imposible de negar. Aquella noche lluviosa, en plena pista de Ouagadougou, la verdad emergía finalmente ante los ojos del continente africano. El oro expuesto brillaba claramente sobre la pista mojada, convirtiendo la escena en algo irreal. Por un instante, todo quedó paralizado. Pilotos, agentes de seguridad y funcionarios del aeropuerto esperando las órdenes inevitables. Pero Ibrahim Traoré permaneció en silencio, dejando que la gravedad del momento se impregnara lentamente en la conciencia de cada persona presente. Sin pronunciar palabra, avanzó hacia la carga caída. Observó detenidamente los lingotes dispersos y luego levantó la vista, fijándola directamente sobre los pilotos. Su mirada transmitía una acusación callada pero contundente. Realmente no sabían qué estaban transportando. ¿Acaso nadie se había cuestionado qué significaba todo aquello para África? Ningún piloto respondió. Ninguno sostuvo su mirada más de unos segundos. Sabían que no tenían respuestas aceptables para él. La verdad era demasiado evidente, y el peso del silencio les oprimía más que cualquier palabra que Traoré pudiera decirles. Finalmente, el presidente dio media vuelta y, con un gesto firme, ordenó a sus agentes iniciar la inspección completa del avión. Sin violencia, sin amenazas. Simplemente, la determinación de un líder decidido a poner fin, aquella misma noche, a décadas de complicidad silenciosa. La inspección se llevó a cabo meticulosamente bajo la supervisión del presidente Ibrahim Traoré. Cada documento, cada caja, cada rincón fue revisado con precisión. Y pronto salió a la luz un detalle alarmante. Aquel avión pertenecía oficialmente a una fundación con sede en Luxemburgo, una supuesta organización humanitaria internacional. Pero la realidad era distinta. Al profundizar en los documentos encontrados, aparecieron transferencias sospechosas, permisos diplomáticos cuestionables y contratos ocultos vinculados a corporaciones europeas con intereses directos en la extracción de recursos africanos. La fachada humanitaria se desmoronaba rápidamente ante los ojos de todos. Traoré contempló en silencio aquellos papeles reveladores, consciente de la magnitud de lo que había descubierto. Esta operación no era aislada. Era solo una pieza de un esquema mucho más grande que involucraba intereses internacionales poderosos. Los oficiales y pilotos permanecían inmóviles,
conscientes de que habían quedado expuestos en medio de una trama demasiado profunda para justificar con simples excusas. Ahora, finalmente, la verdad estaba sobre la mesa aquella noche lluviosa, en el discreto aeropuerto de Ouagadougou. Había comenzado a romperse una cadena invisible pero profundamente arraigada en la explotación silenciosa del continente africano. En medio de la pista, aún mojada por la lluvia reciente. Rodeado por pilotos atónitos y oficiales incómodos, Ibrahim Traoré decidió finalmente hablar. No lo hizo con ira, sino con una claridad devastadora que resonó profundamente entre todos los presentes. Con voz firme pero tranquila, comenzó su mensaje, sabiendo que esas palabras no serían olvidadas fácilmente. Durante años, aprendimos a volar, pero nunca a cuestionar lo que llevamos a bordo. Pilotos africanos, entrenados en las mejores escuelas de Occidente, volando en nombre de organizaciones humanitarias. ¿Pero a quién realmente estábamos sirviendo? ¿A nuestros pueblos o a intereses ajenos que solo buscan explotar nuestras riquezas? Cada palabra de Traoré atravesaba el silencio pesado de la noche, calando profundamente en la conciencia de quienes lo escuchaban. Sus ojos se posaban lentamente sobre los rostros abatidos de los pilotos, sin reproches, pero con una firme exigencia moral. No los acuso de criminales, continuó Traoré con serenidad. Los considero hijos de esta tierra que se extraviaron. Fuimos entrenados para no preguntar, para obedecer instrucciones. Pero hoy, aquí, esta noche, debemos elegir entre seguir obedeciendo ciegamente o despertar de una vez por todas. Las palabras del presidente resonaban con fuerza. Nadie hablaba, nadie se movía. Había algo profundamente revolucionario y a la vez incómodo en lo que estaban viviendo. El mensaje de Traoré no era una simple crítica, era un llamado al cambio, una invitación a romper una cadena invisible que había atado por demasiado tiempo las conciencias de todo un continente. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo dominó la pista. Los pilotos comprendieron entonces que aquel discurso, pronunciado en plena oscuridad, no solo los confrontaba con la verdad, sino que también les estaba devolviendo una dignidad perdida hace demasiado tiempo. Tras las palabras del presidente Traoré, un silencio tenso dominó la pista del aeropuerto. Entonces, lentamente, uno de los pilotos, Daouda Sanogo, dio un paso adelante. Su rostro reflejaba angustia y una profunda lucha interna. Levantó la mirada hacia el presidente, respiró profundamente y habló con voz temblorosa pero honesta. Durante años he pilotado estos aviones, obedeciendo órdenes sin cuestionarlas. Nunca me permitieron abrir los contenedores. Nunca pregunté por miedo a perder mi trabajo, mi futuro. Hoy me doy cuenta de que, con cada vuelo, también estábamos perdiendo algo mucho más valioso, nuestra dignidad. Las palabras de Daouda resonaron con fuerza en todos los presentes. No se trataba de una simple confesión, sino del reconocimiento de una verdad dolorosa, oculta tras años de obediencia silenciosa. Presidente, no puedo seguir así. Continuó Daouda con firmeza renovada. No puedo volar nuevamente sabiendo que transporto la riqueza de mi pueblo hacia otro lugar, dejando atrás pobreza y desesperación. Hoy elijo no solo servir técnicamente, sino también moralmente. Aquella confesión sincera rompió definitivamente la barrera de silencio y complicidad que había existido hasta entonces. Los otros pilotos, conmovidos y visiblemente afectados,
Se miraban unos a otros en reconocimiento mutuo, conscientes de que aquel momento había transformado radicalmente sus vidas. Ibrahim Traoré permanecía en silencio, comprendiendo que aquella noche no solo había detenido un vuelo ilegal, sino que había despertado la conciencia dormida de toda una generación. El testimonio honesto de Daouda Sanogo no tardó en difundirse rápidamente. Pilotos jóvenes en otros países africanos, desde Senegal hasta Guinea y Mali, comenzaron a reflexionar profundamente sobre sus propias misiones. De pronto, una pregunta incómoda empezó a resonar en las cabinas de decenas de vuelos. ¿Qué estoy transportando realmente? En las semanas siguientes, sin declaraciones dramáticas, ni manifestaciones en las calles, una revolución silenciosa comenzó a tomar forma en los aeropuertos de África Occidental. Pilotos experimentados y novatos empezaron a negarse a realizar vuelos si no se aclaraba plenamente la naturaleza de la carga. Las renuncias comenzaron lentamente, pero pronto se multiplicaron, causando preocupación en aerolíneas y organizaciones involucradas. Esta reacción colectiva no surgió por órdenes ni presiones, sino por algo mucho más poderoso, una toma de conciencia individual y profunda, inspirada por la valentía mostrada por Sanogo y las acciones del presidente Traoré. Lo que inicialmente pareció un acto aislado en Burkina Faso se convirtió rápidamente en un movimiento regional, imposible de ignorar. Cada negativa a volar sin transparencia era un desafío silencioso, pero contundente al sistema establecido. Los pilotos no exigían mucho, simplemente pedían honestidad, con su rebeldía pacífica. Dejaron claro que ya no podían volar ciegamente, transportando riquezas africanas fuera del continente, sin hacerse preguntas difíciles. El mensaje enviado por Traoré en la pista de Ouagadougou no solo había sido escuchado, había iniciado un efecto dominó imparable. La decisión de Daouda Sanogo no terminó con su renuncia. Inspirado por las palabras y acciones del presidente Traoré, sintió que debía dar un paso más. Junto con otros pilotos que compartían sus valores, decidió crear algo completamente nuevo, Air Afrique, la primera aerolínea africana dedicada exclusivamente a vuelos transparentes y éticos. Su propósito era claro y contundente, resumido en un lema provocador que captó inmediatamente la atención del continente entero. No exportamos materias primas, exportamos dignidad. Un mensaje directo que sacudió conciencias y generó conversaciones profundas en hogares, oficinas y aeropuertos de África. En pocas semanas, Air Afrique se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica y dignidad recuperada. Pilotos, técnicos y personal de aeropuertos comenzaron a unirse voluntariamente a esta iniciativa revolucionaria, convencidos de que el verdadero cambio debía comenzar desde el aire, desde las cabinas donde tantas veces habían callado por miedo o comodidad. Sanogo recorrió varios países explicando su visión. No pedía confrontaciones, sino claridad absoluta en cada operación aérea que involucrara recursos africanos. Lo que empezó como un gesto individual se transformó rápidamente en un movimiento colectivo sin precedentes. Mientras tanto, en las oficinas de gobiernos y multinacionales extranjeras comenzaron las preocupaciones. Lo que parecía una pequeña rebeldía se había convertido en una declaración de principios que amenazaba intereses poderosos. Pero para Sanogo y sus colegas, Air Afrique representaba mucho más que una aerolínea, era la oportunidad de volar con integridad, de recuperar la autoestima que África merecía desde hacía décadas.
Y todo comenzó aquella lluviosa noche, cuando en la pista del aeropuerto de Ouagadougou, un presidente y un piloto decidieron que era tiempo de elegir la verdad sobre el silencio. En medio de la ola de cambios generada por Air Afrique, hubo otra figura cuyo destino quedó profundamente marcado aquella noche en Ouagadougou, la capitana Mariam Keita, encargada de la seguridad del aeropuerto, inicialmente criticada por no haber detenido al presidente Traoré. Mariam enfrentó una fuerte presión interna que culminó en una suspensión inmediata de su cargo. Sin embargo, mientras la burocracia intentaba silenciarla, ocurrió algo inesperado. En las calles y redes sociales, Mariam Keita se convirtió rápidamente en un símbolo popular de dignidad y resistencia silenciosa. La gente admiró su valentía discreta, reconociendo que había elegido conscientemente apoyar lo correcto, aun sabiendo el precio que podría pagar. En poco tiempo, la presión pública creció tanto que las autoridades se vieron obligadas a reconsiderar su decisión, aunque oficialmente seguía suspendida. Mariam recibió un reconocimiento popular mucho más poderoso que cualquier título oficial. Su nombre empezó a sonar como un ejemplo a seguir en debates televisivos, escuelas y hogares de Burkina Faso. Desde su discreta vivienda en Ouagadougou, Mariam observaba sorprendida cómo su pequeño acto de integridad había despertado conciencias. No había actuado buscando reconocimiento, sino simplemente por respeto a sus principios. Ahora entendía claramente que esa noche, al permitir que Traoré revelara la verdad oculta en la pista, había participado en algo mucho más grande, sin quererlo. Mariam Keita había recuperado no solo su honor personal, sino también el orgullo colectivo de todo un pueblo que comenzaba a creer nuevamente en el poder del ejemplo. Mientras la figura de Mariam Keita inspiraba orgullo y Air Afrique levantaba vuelo hacia un futuro más transparente, una pregunta incómoda permanecía flotando en el aire, sin respuesta clara. ¿Cuántos vuelos como aquel, cargados de riquezas no declaradas, habían abandonado Burkina Faso antes de que Ibrahim Traoré decidiera intervenir? Las investigaciones posteriores revelaron documentos incompletos, rutas alteradas y autorizaciones ambiguas. Pero también dejaron una incómoda certeza. El vuelo detenido aquella noche era solo la punta visible de un iceberg mucho mayor. Durante décadas, aviones similares habían cruzado silenciosamente los cielos africanos, llevándose riquezas incalculables, lejos del continente. En cafés, plazas y hogares de Ouagadougou, la gente debatía intensamente sobre esta oscura realidad. Nadie podía evitar preguntarse quiénes eran realmente los responsables detrás de estos vuelos secretos. ¿Habían actuado solos los pilotos? ¿O existía una red oculta y poderosa, protegida por la indiferencia o complicidad de autoridades locales y extranjeras? El presidente Traoré sabía bien que lo descubierto era apenas el comienzo. Cada documento revisado, cada ruta investigada, habría nuevas dudas y preocupaciones. Y aunque no tenía aún todas las respuestas, una cosa era clara para él: aquella revelación había abierto los ojos del continente. Ahora, la población exigía transparencia. Los ciudadanos ya no estaban dispuestos a aceptar explicaciones vacías. La sombra de aquellos vuelos secretos era demasiado larga y oscura para seguir siendo ignorada. Conscientes de que muchas preguntas aún permanecían sin respuesta, los ciudadanos miraban al presidente Ibrahim Traoré en busca de certezas, frente a un continente que comenzaba a despertar. Traoré habló nuevamente, consciente de la expectativa generada por sus actos anteriores.
con voz serena pero llena de convicción. Pronunció palabras que quedarían grabadas profundamente en la memoria colectiva. No puedo prometer que descubriremos todas las respuestas de inmediato. Sé que hay fuerzas ocultas poderosas detrás de estos vuelos secretos, intereses difíciles de confrontar. Pero sí puedo prometerles una cosa desde hoy. Miraremos al cielo con los ojos bien abiertos. No permitiremos más complicidad. No aceptaremos más silencios cómodos. Sus palabras resonaron profundamente, llevando un mensaje claro. La época en que los recursos africanos eran extraídos sin preguntas había llegado a su fin. Traoré sabía que el cambio profundo requería tiempo, valentía y perseverancia. No ofreció soluciones fáciles, solo la certeza de que su gobierno seguiría investigando y denunciando cada irregularidad. En aeropuertos, oficinas gubernamentales y hogares de Burkina Faso, la población entendió perfectamente lo que significaba aquel mensaje. Era una invitación a la vigilancia activa, a exigir transparencia y, sobre todo, a abandonar la pasividad histórica que había permitido el saqueo sistemático del continente. La promesa del presidente resonó como un compromiso colectivo. Había llegado el momento de asumir una nueva actitud, mirar siempre hacia arriba, hacia adelante, conscientes de que solo con ojos abiertos podrían recuperar plenamente el control de su propio destino. Y así, con aquella promesa resonando en cada corazón africano, se preparaba el terreno para el acto final que marcaría la historia de todo un continente. Semanas después de aquella noche histórica en Ouagadougou, una sencilla ceremonia se llevó a cabo en la misma pista donde Ibrahim Traoré había tomado una decisión que cambiaría para siempre la conciencia colectiva del continente. No hubo discursos grandilocuentes ni grandes multitudes. Solo el presidente y un reducido grupo de ciudadanos que representaban a una nación entera. En medio del solemne silencio, se reveló una placa de bronce firmemente anclada en el suelo, justo donde había quedado expuesto el cargamento ilegal. La inscripción, breve pero poderosa, decía simplemente: aquí, África eligió su propio camino. Aquellas palabras, grabadas en metal, reflejaban exactamente lo ocurrido esa noche lluviosa, una decisión sencilla pero profundamente transformadora. Ya no se trataba solo del oro o los diamantes retenidos. Se trataba de dignidad recuperada, de la soberanía simbólica del continente, de un nuevo rumbo decidido por africanos y para africanos. La placa rápidamente se convirtió en un punto de referencia, un símbolo que muchos acudían a visitar con reverencia silenciosa. Los ciudadanos entendieron claramente lo que significaba aquel lugar. No era solo un recuerdo de una noche histórica, sino un compromiso permanente hacia el futuro. Ibrahim Traoré, observando la inscripción con calma determinación, sabía que su tarea estaba lejos de terminar. Pero en ese instante comprendió también que algo irreversible había cambiado en la conciencia popular. Aquella sencilla placa no representaba únicamente una frase inspiradora, sino la evidencia tangible de que África, finalmente, estaba decidiendo su propio destino. Aquella placa no solo representaba un momento histórico, era un testimonio permanente de que África había recuperado su voz y jamás volvería a guardar silencio. Luego de instalar la simbólica placa en la pista del aeropuerto, el presidente Ibrahim Traoré sabía que el siguiente paso era convertir aquella decisión histórica en acciones concretas. En los días siguientes, presentó al país una nueva legislación clara y contundente,
Ningún recurso natural podría abandonar Burkina Faso por vía aérea, sin auditorías estrictas y supervisión independiente. La nueva ley no solo apuntaba a proteger los recursos nacionales, sino que también establecía mecanismos transparentes para involucrar activamente a la sociedad civil en su cumplimiento. Rápidamente, este modelo llamó la atención de otras naciones africanas, generando debates sobre la importancia de proteger sus propios recursos frente a intereses externos, a pesar de las críticas de algunas multinacionales afectadas. Traoré mantuvo firme su postura, argumentando serenamente que transparencia no era solo una política económica, sino un acto fundamental de soberanía y dignidad nacional. Pronto, los efectos positivos comenzaron a notarse. Empresas locales recibieron un nuevo impulso al obtener acceso preferente a recursos antes exportados en bruto. Pequeñas industrias comenzaron a surgir y crecer, ofreciendo empleos dignos y fortaleciendo la economía local. Para Traoré, esta ley no era solo un documento firmado. Representaba un cambio radical de mentalidad. Una forma de mostrarle al mundo que África era perfectamente capaz de administrar responsablemente sus riquezas. Con cada auditoría exitosa, con cada recurso protegido, Burkina Faso recuperaba no solo el control económico, sino también el orgullo perdido por décadas de explotación silenciosa. Con la nueva ley establecida y en plena ejecución, Ibrahim Traoré decidió dar un último paso simbólico para cerrar ese capítulo histórico. Las cajas con lingotes de oro incautadas aquella noche lluviosa no quedaron ocultas en ningún depósito estatal. En cambio, fueron trasladadas directamente a una fábrica metalúrgica local, donde serían procesadas frente a los ojos del pueblo. Una mañana soleada, decenas de escolares fueron invitados especialmente para observar cómo el oro bruto se transformaba en bienes manufacturados dentro del país. Sus rostros jóvenes reflejaban admiración y curiosidad, pero también orgullo y esperanza. Sin discursos grandilocuentes, el presidente observaba en silencio aquella escena, consciente del poderoso mensaje que estaba transmitiendo. La visita concluyó con una sencilla charla educativa. Un profesor explicó a los niños el significado real del oro procesado. Localmente no era simplemente un metal precioso, sino una representación tangible de independencia, dignidad y futuro. Mientras los niños abandonaban la fábrica entre risas y comentarios emocionados, Traoré permanecía inmóvil, observando con satisfacción. Sabía perfectamente que su legado no sería únicamente político o económico. Aquella mañana, en la mirada brillante de los niños, había sembrado algo mucho más valioso, la semilla imborrable de una nueva generación consciente y libre. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.